como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú, mi gerente, mi gerenta? ¿Estás gerenciando bien tus sentimientos, tus emociones? ¿Estás gerenciando tus dignidades? ¿Estás sacándolas a flote? Sabes muy bien de verdad de lo que estoy hablando, ¿no? De dignidades y valores antes que nada, mi querido y adorado Aries. Mira, mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una puede resonarte. Al que le resuena y al que no, pues no le resuena y punto. Y sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Aries, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta para ti hoy? Vamos a ver, como quien dice, para entrar en el gran fin de semana, si se quiere. Vamos a ver entonces, pues, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? Ay, 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 aquí no hay comunicaciones. Tú estás esperando quizás que venga una comunicación. O a lo mejor eres tú quien cerró comunicaciones. Porque aquí estoy viendo que no hay conexión, no hay comunicación, nada está fluyendo con respecto a conexiones de comunicación. Puede ser varias cositas, mi querido Aries. Puede ser que estés o le esté leyendo a alguien que en realidad está esperando una comunicación de la otra persona. Puede ser. También puedo estar pensando que definitivamente o viendo que definitivamente le has cortado comunicaciones a alguien, le has cerrado las puertas, te has dejado de comunicar. Has sido tú quien ha tomado esa iniciativa, probablemente. Veo aquí una rueda de la fortuna que está yendo pero muy bien. Te la estoy viendo con bastante energía. Estoy viendo una magia muy bonita que estás haciendo acá, que estás realizando. Pero sí que te digo que tú te quedas dentro de esa bola de cristal y de ahí no vas a salir. Tú no quieres cambiar de idea, pero para nada. Y sí se ve que estás en el fondo algo nublado o nublada. ¿Qué me quiere decir esto? Que a lo mejor definitivamente ya dejas atrás probablemente esa relación, ya dejas atrás realmente eso, ya de verdad quieres seguir adelante. Tú sigues, dejaste atrás y dijiste, cortaste, te fuiste, ya no le quieres a esa persona, lo dejaste así, empiezas una nueva relación. Quizás, no lo sé todavía, pero sí que te mandan un mensaje, te mandan el mensaje del árbol, que es una relación lenta que se puede comenzar a hacer, a enraizarse. Tienes que tener paciencia y esta relación probablemente vaya a crecer. Lo que estoy viendo acá es que definitivamente aquí como que hay es una nueva relación para mi querido y adorado Aries. Siento y presiento que ese pasado ya lo dejaste, ya trancaste puertas. Ya no es que lo estás haciendo como quien dice para hacerle ver a esa persona, hacerla reaccionar. Todo lo contrario. Pareciera ser que aquí lo que hiciste fue que ya se acabó. Ya no hay más. Periódico de ayer. Y ahora te veo honestamente con buenas energías, con ese mundo allí. Un mundo maravilloso que viene para ti ahora con muchísima magia. Esto me está indicando cuando sale el mundo. Es porque, sinceramente, Aries, ya has pasado de verdad que como por tantas cosas en la vida con respecto al amor y al desamor, y definitivamente está por llegar tu premio. Está por llegar eso tan grande que estás esperando, eso maravilloso que estás esperando. Yo podría decir perfectamente que esto se trata de un futuro, que algo viene para ti maravilloso con ese árbol que te mandan ese mensaje, que quiere decir que aquí hay una relación lenta pero segura. Comienza a enraizarse esta relación. Esta nueva relación va a tener o necesitas paciencia para que se haga porque es lenta y esa relación va creciendo cada día más. Esto me puede estar hablando también del presente, que si tienes ahorita una relación ahorita en el presente, ahí es una relación que quizás es lenta, vuelvo y digo,
pero comienza a enraizarse. No te preocupes, que eso va para bien. Eso va para donde tiene que ir. Hay paciencia que tienes que tener, mucha paciencia, porque a lo mejor comes ansias queriendo que las cosas avancen más, pero todo es poco a poco. Y esa relación va a ir poco a poco creciendo, mi querido y adorado Aries. Entonces veo acá, en definitiva, que lo que hay aquí realmente es algo diferente. Llega para ti lo que tiene que llegar con esa magia maravillosa. Y eso sí, te tienes que, digamos, como dije al principio, hay que saber y conocer muy bien que necesitamos sacar adelante dentro de, como digo, como de lugar, hay que sacar adelante las dignidades y los valores. Eso es lo primero que sale acá, que tienes que tener los valores y tus dignidades siempre como quien dice, a la vista, para que nadie en absoluto vaya a pisotearte de nuevo si es que alguna vez lo hicieron. Aquí veo aquí que tampoco es que digamos que es una persona que tiene todas las, digamos, toda la perfección del mundo. Tampoco es que va a ser una relación que es perfecta, que es lo máximo, que no hay más nada que ver, que no. Siempre va a tener sus pequeñas, vamos a decir así, a veces va a fluir, a veces no. Eso sí que te lo digo, de verdad que sí. Y esta persona también tiene sus propias mentalidad, tiene también sus propios principios, o también tiene su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de ver la vida. A veces será que no estarán de acuerdo en todo lo que hablen, pero realmente, vuelvo y digo, es una relación que va lenta, es poco a poco, va a enraizarse. Hay que tener bastante paciencia a veces con esta persona, porque es un poquito quizás como se mete en su bola también, y entonces tú en la tuya y esa persona en la suya, entonces pueden haber ciertos choques, pero lo que tienes que tener es, como quien dice, paciencia y más paciencia. Y esta relación definitivamente va a crecer, y mucho. Van a haber comunicaciones con ustedes, muchísimas. A veces se puede debilitar la relación. Es cierto, se debilita. Como vuelvo y digo, no es la octava maravilla del mundo. Tampoco es que no van a haber nunca problemas. No, sí van a tener sus llevitraes de vez en cuando, pero es una relación que, vuelvo y lo digo, una relación lenta, que se enraiza, que lo que tienes que tener es paciencia, y esta relación va a ir creciendo poco a poco. Está muy cerca. Esa relación nueva, mi querido Aries, está bastante cerca. Así que te digo, ya tú dejaste atrás lo que tenías que dejar. Eso sí, se te ve que no es que dejaste, vuelvo y digo, porque quieres ver cómo esa persona reacciona. Ay, yo lo que quiero es que vuelva. No, pero para nada. Ya tú dejaste atrás hace rato eso. Quizás esa persona se fue, te hizo bastante mal, te sentiste muy mal, pero ya te estás curando, ya tienes cicatrices de verdad limpias. Ya, como quien dice, ya no hay ni costras hay aquí en estas heridas. Eso está cicatrizado completamente. Y sí que viene para ti eso que te estoy diciendo. No te preocupes, mi querido Aries. Viene para ti algo, pero maravilloso. Y aquí está plena conciencia. Haz conciencia de todo lo que te está pasando. Haz conciencia de todo lo que aprendiste en las viejas relaciones, para que las pongas ahora en este momento y las pongas en práctica. Palabra cierta. Pon todo eso, porque para algo te mandaron todo lo que te mandaron, para que aprendieras. Entonces, mira, ahí te estoy dejando yo definitivamente con esta gran lectura. Nada de pasado. El pasado quedó atrás, pisado. Es o un presente que se está haciendo, un presente que estás empezando a rodar, que está empezando a rodar este presente, o probablemente pueda ser un futuro para ti. Ahí te lo estoy dejando, mi querido y adorado Aries. Un besito para ti, felicitaciones, y ya sabes, crear conciencia para que las cosas no vuelvan a suceder, para que no te vuelva a suceder lo que te sucedió, para que si alguien quiere venir a pisotear o pretende querer venir a pisotear, tú le hagas así de una buena vez
y que cuando venga se estrelle con el puño tuyo. Así mismo es. Vámonos pues, nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.